Y bueno, vamos a platicar ya en esta segunda parte del programa. Vamos a platicar sobre un asunto que desde la semana pasada estuvo muy en la lógica de la discusión pública y que no quería dejar atrás. Cuando se revela a través de la presidencia de la República esta, esta dinámica de la unión opositora, el famosísimo BOA, se hace referencia en este documento a una serie de medios y a una serie de periodistas que estarían en la lógica anti-López Obradorista. Es decir, podríamos identificarlos con mucha claridad como la prensa anti-AMLO, la prensa que está en contra pues de los postulados de la cuarta transformación. Está usted viendo ahí pues los nombres, las denominaciones de algunos de estos integrantes de la prensa. Y yo quería platicar con mi colega Jorge Gómez Naredo, un reportero, un periodista joven que tiene una visión muy distinta del periodismo a la que tenemos en la generación a la cual yo pertenezco, ya a los cuarentones, este, porque, porque sin duda él ha hecho una, pues una, digamos, relevante estrategia de identificar quién es quién en los medios de comunicación en estos momentos. Uno se puede ir con la finta, uno se puede ir con la idea de que estos periodistas que se mencionan en el BOA, Carlos Loret, Pascal Beltrán, Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, Denis Dresser, pues son periodistas críticos, son periodistas que están haciendo su trabajo, pero cuando uno ve un poco más adentro, como lo ha hecho Jorge, pues uno identifica pues que no necesariamente están defendiendo la libertad de expresión, que no necesariamente están defendiendo el derecho de la sociedad a estar bien informado. Cuando León Krause o Enrique Krause hablan en contra del gobierno, pues también hay otra cosa detrás. ¿Qué es lo que está detrás, estimado Jorge Gómez Naredo? Gracias por esta posibilidad de conversar. ¿Qué es lo que hay detrás de algunos de estos personajes de la prensa anti-López Obradorista? ¿Qué has identificado tú? Hola, muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo en Radar, en Rompeviento, que es entrañable, ¿no? En medio de comunicación. Y sí, digo, esto fue un boom, ¿no? Fue digamos, una gran notición que llenó pues, las conversaciones en redes sociales, que también llenó las conversaciones en los medios de comunicación. Sobre estos grupos, ¿no? Estos grupos que son grupos mediáticos, pero digamos que hay que como contextualizar en general, ¿sí? Porque creo que hay como varios procesos en esta cuestión de los medios de comunicación y de los periodistas, y va más allá del periodista chayotero o no chayotero, ¿no? Que creo que eso es muy interesante para identificar, porque sí hay que identificar a ciertos periodistas, pero hay como un contexto muchísimo más complejo, ¿no? Durante muchísimos años, los medios de comunicación eran los únicos que tenían la voz, ¿no? Y entonces eran como los encargados de seleccionar toda la información para entregársela a la gente. Y entonces la gente, pues no tenía el derecho, pues ni de voz, solamente podía consumir las noticias. Eso sucedió durante muchos años y era como el modelo tradicional de los medios. Entonces, con esta revolución tecnológica que podemos decir que empieza en el 2000, poco antes del 2000 con el Internet, en el 2006 y posteriormente, y con las redes sociales, con la llegada de las redes sociales, ese monopolio de los grandes medios de comunicación se empieza a romper. Y entonces sucede que Televisa, que era como el gran eje central de la comunicación en México, empieza a caer también TV Azteca, empiezan a caer estos grandes medios que antes eran los únicos que podían decir lo que pasaba en el país. Y empieza a haber muchas voces, ¿no? Voces, medios que salen, medios que surgen en Internet y las redes sociales y la voz de la gente que son los consumidores. Eso ha cambiado radicalmente la forma en cómo se produce y se consume información.
que es como el eje y el contexto. Estos grupos que quedan, que por un lado su modelo de negocios, su modelo de sobrevivencia se empieza a tambalear, ¿no? Medios de comunicación como el Universal, como el Excelsior, que antes vendían publicidad privada, pero también publicidad oficial, pues empiezan a ver mermados sus ingresos, y no solamente en los medios mexicanos, sino en otros medios, o sea, desde el New York Times hasta Le Monde y todos ellos, empiezan a ver mermados sus ingresos y pues entran en una crisis, ¿no? Y entonces se establece esta relación muy estrecha entre los periódicos que dependen de la publicidad oficial, ¿no? Ese es como el contexto donde están estos grandes medios. Ahora, hay otro grupo que es este grupo que está relacionado con el poder, ¿no? O sea, estos periodistas que son también empresarios, que son publirelacionistas y que tienen intereses muy claros. Ahí es donde podemos enfocar o podemos visualizar, por ejemplo, el caso yo creo que más emblemático es el de Enrique Krause, ¿no? Que no necesariamente es periodista, pero tiene medios de comunicación, letras libres, tiene a su hijo que vía Televisa lo manda a Univisión, ¿no? Y que le crean esta, digamos, imagen de gran periodista, que yo no sé de dónde, porque pues no ha hecho nada interesante, pero entonces se le crea esta imagen, y está nosotros que sí trabajaron en medios, pero que empezaron a tener estos vínculos. Y entonces tenemos esta cuestión de que esos medios tradicionales, que es el Universal, Excelsior, Reforma, Televisa, TV Azteca, parece ser que no están observando o que no cambiaron con este cambio democrático que fue muy fuerte. O sea, la llegada de Andrés Manuel fue muy fuerte. Y entonces uno dice, pues sí hay una libertad de expresión y sí hay una pluralidad, pero en estos medios tradicionales no existe la pluralidad. Si tú ves a prácticamente todos, el 90% de quienes escriben en la prensa escrita son con una agenda anti Andrés Manuel López Obrador, con intereses empresariales, con intereses políticos, con intereses de grupo, o que directamente están planeando algún tipo de cuestión en contra de Andrés Manuel porque perdieron muchos privilegios, ¿no? Entonces son este tipo de periodistas que se relacionan con la crisis de los medios, quienes están todos los días atacando y viendo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, dentro de estos periodistas hay los de derecha, que son realmente de derecha, que dicen, yo soy reaccionario, están los que tienen intereses muy claros y los que están en este plan de estrategia de tratar, de evitar que López Obrador gobierne lo más fácilmente posible, y la otra, evitar que López Obrador termine su sexenio, ¿no? Porque los golpes blandos y todas estas cosas de las que se han hablado mucho empiezan por la crítica de estos grandes medios de comunicación y de estos periodistas, ¿no? Y entonces tenemos a muchísimos ejemplos, y si tú mencionaste, ¿no? Pascal en el Excelsior, está León Krause, están estos periodistas que pasaron, por ejemplo, de Televisa y que ahora ya no están en Televisa, pero que tienen todavía mucha fuerza, y también están los financiamientos, ¿no? O sea, ¿de dónde sale el financiamiento para que ciertos medios tengan? Por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo saber de dónde está saliendo el financiamiento para Latinus, ¿no? De dónde sale el financiamiento para López Dóriga y su gran portal, ¿no? O sea, no creo que ellos digan, ay, voy a invertir parte de mi riqueza en hacer un gran medio, ¿no? O sea, hay vínculos empresariales, ¿no? Porque aquí hay otra cuestión súper interesante y es algo que me parece que no se ha entendido. Los periodistas y los medios dicen, nosotros debemos ser los críticos del poder, ¿no? Entonces, la lógica es, Andrés Manuel llegó al poder, entonces yo tengo que ser crítico de Andrés Manuel. Pero el poder no necesariamente está en este contexto en el Estado. Claro, hay un poder en el Estado, Andrés Manuel está posicionado, es el propio Estado, las instituciones, las secretarías, el ejército, pero hay otro poder importantísimo, ¿no? Que es el poder empresarial, que lo platicaba antes, y está el poder también de los propios medios de comunicación. O sea, que no se nos olviden que son también un poder y que tienen intereses y que muchas veces se unen con otros poderes empresariales contra un personaje político o contra un movimiento social, ¿no? Y entonces yo creo que ese contexto es muy importante tenerlo muy en cuenta, y es muy importante porque
así se explica mucho de lo que está sucediendo. Mencionas un asunto que me parece que es fundamental para entender cómo está en estos momentos dirimiéndose la disputa por ganar el discurso, que es al final lo que parece que está aconteciendo entre las diferentes fuerzas mediáticas en México. Pero mencionas un asunto que me parece que es muy importante, Jorge. Hay un poder que está en disputa en estos momentos con el poder político y es el poder económico. Y los medios, una buena cantidad de los medios, sobre todo los grandes medios corporativos, responden a ese poder, al poder económico, que no está en estos momentos identificado en la presidencia de la República o en las secretarías de Estado o en las estructuras del poder público, no, está identificado con los grandes empresarios, está identificado con las grandes corporaciones multinacionales. El propio presidente mencionaba a la empresa energética española Iberdrola como punta de lanza en términos de financiamiento del golpeteo contra la imagen presidencial mexicana, y no está muy alejado de la realidad porque así funciona, así ha funcionado. Hace algunos días, a finales de mayo, no sé si recuerdas, se difundió en redes sociales una galería de personajes mediáticos, personajes, digamos, de, las, de la discusión pública, a quienes se identificaba como un frente opositor. Y lo estamos viendo en este momento en pantalla. Aparecen, pues, estas figuras mediáticas que durante los últimos, pues, 40 años, 30 años, 25, 20 años, han controlado el discurso en todos los medios de comunicación. Es decir, efectivamente, como dices, ya creen, ellos afirman que son independientes porque critican al gobierno actual. Pero ¿quién está detrás económicamente de todas estas personas? ¿Quién está detrás de Krause? ¿Quién está detrás del Grupo Imagen? ¿Quién está detrás de El Universal, de Milenio? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque conviene aclararlo, conviene dejarlo claro para la transparencia del debate público. No son voces, no son voces independientes, no son voces sin una estrategia detrás, lo dices muy claramente tú. ¿Qué crees que en estos momentos esté jugando, o qué papel crees que esté jugando en estos momentos el poder económico detrás de estas fuerzas mediáticas, Jorge? ¿Cuál es el peligro detrás de todo esto? Sí, bueno, es como bien lo mencionas, es muy claro, hay grupos empresariales. O sea, los medios como tal son la mayoría son grupos empresariales que tienen intereses y que tienen una agenda política, una agenda ideológica y una agenda mediática, pues claro, son medios, muy clara, ¿no? Entonces, pues ellos tienen de por sí hay un interés ahí. Pero hay otra cuestión que creo que ha estado en el debate, pero no ha estado tanto, y que es esto que el tratar de impedir que Andrés Manuel llegara en 2006 y en 2012, no es porque a mí me caiga mal Andrés Manuel, ¿no? O sea, o no es porque yo lo considere un populista, o no es porque yo lo considere alguien malo, ¿no? Un loco que se come a los niños en las mañanas. No, o sea, esos eran los discursos que se producían para impedir la llegada de Andrés Manuel. Pero lo que estaba en juego era algo mucho más algo distinto, ¿no? O sea, era el poder político, sí, que era un poder pues, importante, que eso se dirime en unas elecciones, pero era el poder económico, la capacidad que tenía una élite económica muy pequeñita, porque es muy pequeñita, aunque muchos se sienten como parte de esa élite, en realidad es una cosa súper pequeñita, pero es esa élite la que inoculó, la que estuvo cotidianamente sembrando odio a Andrés Manuel, ¿no? En 2006 sembró esto de Andrés Manuel es un peligro para México, sembró miedo y lo sembró durante muchísimos años, desde el 2004, 5, 6 hasta el 2018 y lo sigue sembrando. La cuestión es que las condiciones hicieron que la gente pues no creyera en esos discursos, uno ya gastados y en esos discursos que empezaron a carecer de lógica. Pero entonces el elemento ahí que está claro es que esos grupos, ¿por qué lo hacían? No lo hacían por lo que te digo, que a Andrés Manuel les cayera gordo. Lo hacía porque sabían que el grupo político de Andrés Manuel y lo que planteaba Andrés Manuel era muy distinto.
a lo que planteaban los gobiernos neoliberales o los gobiernos de derecha. Y lo tenían muy claro en la Ciudad de México, ¿no? No actuaban porque, yo pienso que quizá nos vaya a cobrar impuestos. Lo experimentaron del 2000 al 2005, al 2006, clarísimo en la Ciudad de México, con un combate a la corrupción, con una austeridad, entonces sabían a lo que se enfrentaban. Imagínate, si en la Ciudad de México les había ido relativamente mal, ¿cómo sería a nivel nacional? Entonces, el elemento central es cuántos impuestos de estas grandes corporaciones, estos grupos que tenían, y no solamente eran impuestos, sino la capacidad de contratar obras, de contratar no sé cuántas cosas, o de poner a personajes específicos en los espacios especiales o importantes para sacar recursos. O sea, yo entiendo perfectamente el discurso de Andrés Manuel de los sueldos, entiendo perfectamente que si vamos a bajar, vamos a hacerla, y es muy importante, pero había otro elemento de corrupción en las cuestiones de los grupos empresariales. Imagínate cuánto se gastaban en una carretera, ¿no? O sea, yo donde vivo hay una carretera que se tardaron como 5 años en hacerla y en un cachito chiquito y seguramente hizo millonarios a varias personas. Pienso, por ejemplo, Esa, con lo que mencionas, Jorge, me viene a la mente, por ejemplo, los grandes negocios, los jugosos negocios del Grupo Imagen, con el sistema hospitalario privado que se concesionó, que se sufragó con recursos públicos. O pienso, por ejemplo, en los negocios del dueño del financiero, Manuel Arroyo, y los negocios también muy jugosos al amparo del poder político, o los negocios del grupo empresarial del Heraldo de México, que hacen negocios con estacionamientos, con aparcamientos y esas cosas. Es decir, grupos mediáticos que se convirtieron también en sujetos de negocios al amparo del poder y que desde ahí trazan sus líneas editoriales, porque eso es una cuestión que mencionas muy clara, ¿no? Es decir, no son grupos periodísticos ingenuos y exentos de compromisos y de intereses. sí, no, o sea, tienen intereses, pero son sus intereses, que pueden ser estos negocios que tienen, ¿no? O grupos empresariales, los casos más claros pues son los de TV Azteca, ¿no? Los de Televisa, que son un conglomerado de grupos y que actúan como bloque, no hay independencia, pero también son los otros grupos que apoyan, ¿no? Y que son utilizados esos medios como golpeteos. O sea, Pablo Iriart no habla por él, ¿no? Habla por ciertos grupos, ciertos intereses, por ciertos elementos, en donde tiene una agenda clara y no es su agenda independiente, crítica, sino es otra agenda como tal, ¿no? Lo mismo sucede con muchísimos otros articulistas, ¿no? Incluso articulistas de intereses extranjeros, ¿no? De Estados Unidos, de lobbies en Estados Unidos, en fin. Y esos grupos, pues, entonces se hace una relación de estos grandes medios y los intereses que terminan representando son los intereses del grupo empresarial o a veces los intereses de otros grupos, ¿no? O sea, imagínate lo que acaba de pagar, ¿no? En esta minera que tenía en Fresnillo, ¿no? Minera Fresnillo, el grupo Peñoles, que es grupo de los Valieres de Alto, ¿no? Que acaba de pagar no sé cuántos millones de dólares. O sea, claro, o sea, si dices, bueno, voy a tener que pagar de impuestos 50, no, 200, 300, 4,000 millones de pesos y me cuesta financiar 100 millones de pesos a un medio, pues mejor le meto a este medio en lugar de pagar impuestos, ¿no? O sea, las ganancias de esos grupos empresariales son tan amplias que los financiamientos le resultan de cierta forma mínimas. Claro. Unos conocen, por ejemplo, el caso, y yo creo que es uno de los casos más emblemáticos y por eso Andrés Manuel lo maneja tanto, el de Claudio X González, ¿no? O sea, que formó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Esta asociación civil que dices, bueno, pues de dónde sale, ¿no? Se vistió con algunos periodistas, hizo investigaciones, algunas rigurosas, pero que también funciona como golpeteo, ¿no? Y está financiado por otros, porque el periodismo no es barato, y tú lo sabes, tú eres periodista, o sea, hacer periodismo no es barato, hacer investigación no es barata, y en esta transformación digital, pues hay una
mundo de oportunidades, pero también hay complicaciones económicas. Y entonces de repente pues salen grupos que dices, bueno, ¿y de dónde financian? ¿De dónde están estableciéndose? Y yo creo que ese es el modelo que están tomando muchos medios. Y no solamente están siendo tomados como grupo, por los grupos empresariales que sí tienen una agenda, sino por los grupos políticos contrarios a Andrés Manuel. O sea, lo del Heraldo de México, que lo mencionas, o sea, si tú analizas cómo el Heraldo de México trajo la agenda del propio Enrique Alfaro, ¿no? O sea, entonces pasas y dices, bueno, ¿por qué el Heraldo de México está tomando tanta cosa de Enrique Alfaro? Pues porque hay unos financiamientos que muchas veces, pues no están en las transparencias, no están en las formas, sino que hay un cochupos, ¿no? O sea, y hay muchísimas formas de hacer corrupción en muchos estados. Y pues claro, entonces dices, bueno, pues este medio pues está jugando con él. ¿Por qué? Porque seguramente es una ruta del dinero. Y lo que al último, es lo que les interesa a estos medios, es hacer buen periodismo, ¿no? Tener ética y tener los mínimos necesarios de un periodismo que se merece la sociedad. Y eso es lo que pierde el periodismo. Hay grupos empresariales metidos en grupos periodísticos que están golpeando a un gobierno porque no es de su agenda, y pues los que terminamos perdiendo somos los ciudadanos, o es la gente ciudadana porque no accede a ese derecho que tiene de una información veraz, de una información crítica, ¿no? O sea, dices, no, es que están defendiendo a Andrés Manuel, no, es que están defendiendo la 4T, no, es que son unas focas, no, no, o sea, es que queremos un periodismo mejor, ¿no? Y esa es la apuesta, yo creo que deberíamos de tener, y ese es el elemento central. Por eso López Dóriga, que son los más famosos, ¿no? Carlos Loret de Mola, el mismo Broso, ¿no? Que patético muchas veces, y que te quedas, híjole, ¿cómo se cayeron estas máscaras, ¿no? Y que es lo más importante, se caen las máscaras y quedan como lo que son, como gente que representa intereses y que lo representa no porque lo sienta, no por convicción, no por ideología, sino por dinero, o la ideología del dinero, que es lo mismo, ¿no? Demoledor, Jorge, demoledor, porque Mm. coincido contigo en mucho de esta serie de planteamientos. Pero hay una cosa con la que me gustaría cerrar y que me gustaría mucho preguntarte. Eh, Nosotros, quienes, digamos, somos especialistas en el tema, quienes nos movemos en el mundo del periodismo y de la información, podemos identificar muy claramente quién es quién. El haber trabajado simplemente yo durante muchos años en los medios corporativos, trabajé en todos, los más grandes, y los conozco a todos, además, les conozco, como decía por ahí algún amigo, les conozco el precio a todos, y eso me permite tener una visión muy amplia y muy precisa de quién es quién. Pero la gente que nos ve, muchos de quienes nos están haciendo favor de sintonizarnos, no los conoce y puede fácilmente caer en la estrategia mediática perversa de estos grupos con intereses creados, pues porque no sabe diferenciar. Y la pregunta del millón, Jorge, la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo puede la gente, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, identificar los intereses del periodista o del medio al cual se acerca? ¿Cómo puede la gente mantenerse a salvo? ¿Cómo puede la gente crear una barrera de protección contra estos periodistas, contra estos medios que tergiversan, que mienten, que camuflan, que tienen intereses y que los esconden, que no son abiertos, que no son francos, que no son honestos? ¿Hay alguna receta? ¿Tú cómo crees que podríamos ayudarle a la gente a identificar a estos farsantes? Mira, esa es una cuestión es complicadísima porque hay muchos elementos y esto nos daría como para un montón de temas, ¿no? Desde las fake news, desde las columnas de opinión, desde así, en fin, hay muchísimas cosas. Yo creo que esta cuestión que tú mencionas es cómo identifico yo la agenda de un medio de comunicación. En las épocas de los 90, los 2000, pues había pues 2 sopas o 3 sopas o 4 sopas, ¿no? Unos cuantos periódicos, las radios, Televisa, TV Azteca, y ya,
¿no? Y los medios públicos. Y yo creo que ahora la gente tiene muchísimos otros elementos en donde puede manejar mucha otra información. Es decir, esto que culminó, bueno, no que culminó, esto que nos dio esta revolución tecnológica y digital y de las redes sociales, es que permite a la gente tener como ciertas fuentes y cierta capacidad de dudar de muchas informaciones, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante y eso es algo también que entendió muy bien Andrés Manuel, ¿no? O sea, si Andrés Manuel no sale a dar la cara, ¿no? No sale a explicar, se le iban a acabar estos medios, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la información política y la información ciudadana, y eso rompe barreras y permite que la gente tenga un poco más de información directa para combatir y formarse una opinión distinta a la que pudiera ser mediatizada o a la que pudiera ser la que estos grandes consorcios o estos grupos periodísticos o estos periodistas tienen. Entonces yo creo que ese es un elemento central, pero hay otras cosas que a veces son complicadas, ¿no? Pero también es que los medios se han exhibido mucho. O sea, yo creo que Reforma se ha exhibido demasiado. O sea, no, digo, era obvio, Reforma era un periódico de derecha, era un periódico conservador, era un periódico proempresarial, ¿no? Pero ahora se ha exhibido como un periódico, o sea, caricaturizado completamente. Y los medios están empezando a caricaturizar mucho, ¿no? Claro. Quitando todos los elementos periodísticos y siendo como lo que son, como su agenda, ¿no? Mintiendo, ¿no? A mí me parece que hubo una portada, yo recuerdo muy bien, porque Reforma pues tenía su línea editorial y decía, pero en primera plana una mentira que decías, ¿cómo es posible? O sea, esto es una mentira, o sea, no, ni siquiera es un matiz, ni siquiera es una cuestión ideológica, es una mentira, ¿no? Y entonces la regla básica es que no puedes mentir, periodísticamente hablando, ¿no? Y entonces, pues esa es una de las cuestiones que han los propios medios pues dejado, ¿no? Y yo creo que la confianza de la gente en los medios poco a poco empieza a caer y también empiezan a emerger otros medios y otros actores, que eso es para otro tema de charla, que tienen también otras percepciones, otras cuestiones, pero los medios como tradicionales empiezan a caer. Ahora, tampoco hay que decir que ya están superados estos grandes medios, ¿no? Estos chayoteros. Siguen teniendo agenda, siguen teniendo fuerza, o sea, siguen impactando en la opinión pública, cada vez menos, cada vez más caricaturizados, cada vez más ridículos, cada vez más obvios, pero tampoco podemos dejar de señalarlos, ¿no? Porque yo creo que eso es un elemento importante. En la imagen que tú mostrabas y que me mandaste, ¿no? Ricardo Alemán, pues sí, cada vez está más, yo creo que uno de los peores, ¿no? Pero más echados a la orilla, ¿no? Así como chiquitos, ¿no? Ciro Gómez Leiva igual, León Krause, pero siguen teniendo esa forma. Y yo creo que la mejor manera es ese trabajo de la ciudadanía que antes hacía mucho el periodismo periodista y que muchas veces han perdido, y que es de dudar y que es de confrontar informaciones, ¿no? Si hay un video de Andrés Manuel, la otra vez mi hermana me manda un video de Andrés Manuel, oye, que Andrés Manuel dijo no sé qué, y mira el video, y entonces ves el video y claro, está completamente truqueado y hay una imagen y se pierde y no hay contexto. Yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es esa parte del contexto. Y yo creo que también otro elemento, más allá de la gente, es los grupos periodísticos que tenemos o que se tienen que contar estas otras historias, ¿no? Que tienen que decir, o sea, la labor periodística hay que reivindicarla porque está completamente perdida. O sea, a mí me da pena, ¿no? En muchos aspectos, muchas de las preguntas de los que lo van a las mañaneras, muchas de los que van a las vespertinas, muchas de las notas que se realizan, y yo creo que hace falta México, la gente de México merece un mejor periodismo, merece un periodismo sí crítico, o sea, yo no digo, yo sí soy a López Obradorista y lo queda claro en mis redes sociales, pero también entiendo que debe de haber un periodismo crítico hacia Andrés Manuel, hacia lo que sea, pero no está, ¿no? Entonces está esta versión caricaturizada, estos payasos de la información, y yo creo que hay que hacer apuesta, y es una apuesta importantísima, porque es fundamental para los procesos democráticos y para la libertad de expresión y para combatir a la mentira, que haya un periodismo
muchísimo más robusto y una opinión pública muchísimo más fuerte, sostenida en una columna de medios periodísticos mucho más serios y menos de los que tenemos. Pero eso sí, o sea, yo sí coincido un poco con Andrés Manuel, o más bien un mucho en este sentido de que la politización que se ha vivido en los últimos 10 años de la sociedad permitió, por un lado, el triunfo de Andrés Manuel, que eso era impensable hace muchos años, y permitió que también hubiera muchísima más crítica, especialmente hacia esos medios de comunicación. O sea, si alguien te dice, no, el Reforma, no, porque el Reforma es no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, entonces, o sea, eso es como la parte, ¿no? Pero es una cuestión cotidiana y es una cuestión que depende también mucho de la gente, ¿no? Claro, me parece que es muy, muy importante lo que comentas, más allá de que pueda uno tener una simpatía o una proximidad ideológica, el periodismo requiere principalmente de ética. Y la ética tiene que ser el instrumento que trace tu trabajo profesional, porque eso te va a impedir caer en la pantomima, caer en esta en este hecho absurdo que comentas de publicar mentiras abiertas, francas y flagrantes como tu nota principal. Me parece que ese es un asunto que además no han entendido estos medios o no quieren entender estos medios. Y me parece que, como dices, con muchísimo tino, pues la sociedad se los está cobrando cada vez con con mayor énfasis. Jorge, te tengo que agradecer, ya nos comimos el tiempo otra vez, pero te tengo que agradecer como siempre la claridad de tus conceptos y la posibilidad de compartirlos con el público de Rompeviento. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias, gracias a ti, yo encantado. Me parece que es un proyecto rompeviendo muy, muy lindo, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Por lo que significa, porque sí es muy plural, ¿no? Y este esfuerzo que tú estás haciendo me parece que es muy bueno y yo te felicito por el esfuerzo, felicito a todos, porque también la voz de las audiencias es muy importante. Ahora la voz de las audiencias, y eso es lo que dices, no han entendido muchos medios, es fundamental, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y yo encantado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues ya escuchó usted a un extraordinario colega y amigo Jorge Gómez Naredo, director de Polemón, el portal de noticias. Y pues efectivamente esto es una cuestión de ir construyendo a partir de una nueva dinámica y de una nueva lógica en la que la honestidad sea una marca y no solo un discurso. La honestidad y la franqueza, pero también la ética, como les decía. No se trata de hacer un juicio sumario de los colegas periodistas, al contrario, se trata de hacer una reflexión crítica de algo que ellos se niegan a hacer, exactamente eso, una reflexión crítica sobre el ejercicio profesional, un quién es quién en el cual nos quitemos las caretas para decirle con toda franqueza a la gente desde dónde estamos comunicando y desde dónde vemos al mundo. Ellos se niegan, ellas se niegan, los medios tradicionales están pues prácticamente agazapados en ese status quo que ya está por desaparecer. La mayoría de ellos, pues insisto, van a morir creyendo que engañaron a la gente, pero eso no es así. Y bueno, es un privilegio contar con una voz joven y crítica como la de Jorge para entender esto. Pero antes de irnos, quiero quiero presentarle el extraordinario cartón que como cada semana nos envía Chema, un cartón que esta semana hace referencia a lo que estamos viviendo en el mundo, lo que estamos viviendo, que es una convulsión social, política, cultural, económica, que está trastocando todas las estructuras, pero sobre todo, está trastocando la forma en la que defendemos lo que consideramos nuestra casa, que es el planeta. Estamos en un momento de autoritarismo, estamos en un momento en el cual las fuerzas
policíacas, no solo en México, sino en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, se han convertido en un peligro, se han convertido en una fuerza contraria a los anhelos sociales y tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que reflexionar sobre lo que está ocurriendo con el pacto social y el monopolio de la fuerza alrededor del mundo. Algunas personas comparan esta época con el verano del 68, cuando las sociedades pues entraron en crisis y se confrontaron con los regímenes policíacos, con los regímenes autoritarios, y no están muy despegados de la realidad. Tenemos que entender, como nos propone Chema, tenemos que entender que la fuerza bruta, la fuerza policíaca, no debe ser el elemento que prevalezca en el mundo y en el nuevo pacto social a partir de la salida de esta pandemia que nos ha postrado al mundo entero. Reflexionar eso es importante y por eso le agradezco mucho al extraordinario artista Chema que nos haga llegar esta reflexión.